Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días. Esta es la información que se ha convertido en la cifra del día, el 3.8% de inflación. Una cifra alarmante, una cifra que realmente preocupa. Es el índice de inflación que hoy terminó de preocupar al gobierno, que obviamente tenía en mente este escenario, pero posiblemente no tenía en mente la posibilidad de que esta cifra de inflación esté más cerca de los 4 puntos que por debajo de los 3 puntos. La inflación que aparece como un eterno problema, un problema que la Argentina no puede evidentemente solucionar, y lo peor de todo es que cuando uno abre esta cifra, analiza esta cifra y empieza a desmenuzar de alguna manera esta cifra, se encuentra, por ejemplo, con que en el sector de alimentos la suba es realmente preocupante. La pregunta que no podía hacerse es, ¿el gobierno tenía en mente, en la cabeza, la posibilidad de un escenario de este nivel inflacionario que, recordemos, este nivel 3.8% de este mes estira, ¿sí?, la cifra 37.2 en el acumulado en el último año? Vamos a ver a qué cifra escala cuando termine este tremendo 2020, que ha sido verdaderamente una pesadilla para todos. ¿Y qué dijo el presidente hace muy pocas horas que habló en declaraciones radiales? Dijo esto que ustedes están viendo. Para el año próximo se espera una economía pujante. Es realmente contradictorio la cifra del 3.8 con la visión económica que tiene el gobierno, con la percepción económica que tiene el gobierno. Está claro que el tema de la inflación es un tema que podría llamarse algo así como el eterno problema de la inflación. Una inflación que ni el gobierno anterior, ni evidentemente este gobierno en el contexto de pandemia han logrado domar, han logrado dominar. Repetimos, 3.8% es la cifra que verdaderamente sorprendió al gobierno, que si bien tenía y tiene en mente que estamos en un momento complejo desde el punto de vista económico, esta cifra cayó como un baldazo de agua fría. Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Facundo. Y la estimación que tiene el gobierno es que va a estar alrededor del 3%, no 3,8%. Casi un punto por debajo de lo que finalmente dio. El anualizado, como decías vos, Facu, 37%. Y acá hay un dato clave para tener en cuenta, Facu. Todavía, por lo menos dicen los especialistas, que no se terminó de vivir el efecto del alza del blue, o en realidad el alza del dólar. Con lo cual, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar que, si alguien quiere ir a comprar de manera ilegal, puede ir a comprar. Ahora, Ezequiel, esa suerte de recreo, de descanso, de panza para abajo que hizo el dólar, confundió a todo el mundo, incluso políticamente al propio gobierno, al que evidentemente las buenas noticias le duran realmente muy poco. Ya está Julio Bárbaro con nosotros para analizar un poco lo que ha sido. Ya uno no puede analizar ni siquiera la última semana, sino las últimas horas. Julio, ya me acerco y charlamos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. 3.8% es la cifra que reiteramos, cifra que se suma a otro dato, que es que el Banco Central elevó la tasa de los plazos fijos de 34% a 37%, lo cual empieza, a hacer o a ir hacia un camino que el propio, justamente, gobierno criticó mucho del gobierno anterior, buscando poner en el mercado una herramienta que sea atractiva y que la gente no se vaya rápidamente al dólar. Un dólar que hoy volvió a pegar una trepada, volvió a romper esa tendencia a la baja que venía marcando en los últimos días. Claro, llegó a 167 pesos, Facu, y estamos en un escenario de alza, claramente, ¿no? Porque si uno toma por lo menos la última semana, y el dato clave con respecto a los plazos fijos, Facu, es aquel que tuvo plazos fijos en pesos en el último año, perdió contra la inflación, inclusive con la suba de 34 a 37, podría llegar a perder, depende de las estimaciones, con lo cual, nuevamente, la idea del gobierno de atraer los pesos, que los pesos no se vayan al dólar, que no se le vaya justamente divisa norteamericana por falta de pesos, porque la gente no quiere tener los pesos encima, lo que intenta mitigar es con esta suba de tasas, que como bien vos marcabas, Facu, en la época del macrismo, en los años del macrismo, se jugó mucho con la suba de tasas. Intentaban dar una rentabilidad a las tasas justamente para que hasta por arriba de 70% ahora. Sí, con las del IX, ¿no? Con el instrumento financiero cuando uno desarma un poco la cifra del 3.8% y se pregunta por qué esa cifra de inflación llegó acercándose más a los 4 puntos que por debajo de los 3 puntos como venía, uno encuentra que hay dos segmentos que sufren
quizás como ningún otro, la suba de precios. Uno es prenda de vestir y calzado, que mostró un incremento del 6.2%. 6.2%. Y la división alimentos y bebidas no alcohólicas llegó a acercarse a los 5 puntos. Quiere decir que, digo, estamos frente a una cifra muy complicada, sobre todo por la crisis económica, si el tema de la inflación pega más en el tema justamente de alimentos. Julio, lo saludo ahora formalmente, buenas noches. ¿Es el eterno problema el de la inflación un problema más que tiene que ver con la confianza política que se le tiene al gobierno? La política es el nervio, Facundo. Un país que no tiene proyecto. Porque cuando uno escucha a los macristas y a los kirchneristas, escucha dos miradas antagónicas. Sí. No hay ninguna posibilidad de lograr una síntesis, no hay quien intente. Yo digo, el gobierno no me gusta, pero tiene que durar 4 años porque la democracia es lo único que existe. Este no es un problema económico, es un problema esencialmente político. Cuando días pasados Carrió dice podemos votar a Daniel Rafecas, está abriendo una opción de diálogo, de acuerdo, en un país tan fracturado que si ese diálogo no se da, nos seguimos hundiendo. Esta inflación es el reflejo de 2 países que queremos ser. Digamos, hoy lo escuchaba en un programa a Cavallo. Yo creo que Cavallo, a Domingo Felipe Cavallo. Domingo Felipe Cavallo habla. Un ser nefasto. ¿Todavía por televisión? Digo, claro, porque si vos, después de lo que destruyó Cavallo, vos ponés en duda y decís, no rompió nada, ¿viste? Entonces vos te quedás en silencio y decís, todo vale. Yo creo que el peronismo con Menem tiene que hacerse una autocrítica profunda. Si de la democracia para aquí, ¿cuánto crecimos en pobreza? ¿40%? Supongamos. Digamos, con Alfonsín era muy baja y hoy está. Ese proceso tiene responsabilidades de todos. O nos juntamos y nos hacemos la autocrítica y decimos, ¿cómo hacemos un nuevo país donde nos respetemos? O seguimos con la chicana del golpe bajo, donde yo te denuncio a vos, vos me denunciás a mí. Yo digo siempre, hasta el aburrimiento. Hay un canal que quiere llevar preso a Cristina y otro que quiere llevar preso a Macri. Ese odio que en el medio está esta cifra, ¿no? En el medio está esta cifra que si uno la desarma, te da que el 5% aumenta en alimentos, te da que el 6% aumenta en pilchas. O sea, está hay gente 2 por medio, odios, ¿no? sin una esperanza. O sea, Y yo ¿qué pensaba, necesitamos? Julio, que esta cifra llega en la semana donde se vuelve a discutir en el ámbito parlamentario cuánto le vamos a pagar a los jubilados. Una fórmula jubilatoria que también entra en el marco de la grieta, que rompe, digamos, que divide otra vez a la Argentina, que si vos hablás con un sector te dice que la fórmula es mejor, si hablás con otro sector te dice que la fórmula es peor, y en el medio aparecen estas cifras económicas que verdaderamente sorprenden y que, por supuesto, que angustian a la gente que más necesita, ¿no? Facundo, el riesgo de que fuéramos a Venezuela no existe, por suerte. Hay algo que es positivo. Cuando vos te sentás con el fondo y vos haces ese ajuste económico, digamos, después decís, yo digo, la economía a la derecha, ajuste. La cultura le das la política de género y el aborto al progresismo. Esta fractura, esto lo había inventado Jacobo Timerman en su momento, que decía derecha económica, izquierda cultural. Era una combinación. Pero la Argentina necesita un proyecto... A ver, ¿cómo es esa idea de derecha económica? Claro. Izquierda? ¿Vos crees que el gobierno debiera ir a esa idea? No, el gobierno está cuando en esa vos idea. ves lo que ha hecho con las jubilaciones, es un ajuste que vos podés respetar o no, pero que te preguntás si lo hacía Macri, era... Entonces, está bien, lo hacen. Ahora, tendríamos que sentarnos todos y decir hasta dónde ajustamos. Porque un jubilado hoy no gana $100. Vos te ubicás en América Latina y el país más fuerte que fue Argentina, hoy casi es una vergüenza. O sea, vos acompañaste a Evo, pero Evo hizo de Bolivia una sociedad grande, integradora. Y nosotros de eso no copiamos nada, Facundo. O sea, una cosa es aplaudirlo y otra cosa sería imitarlo. Digo a él como a Brasil, que tiene mucho nacionalismo, si nos peleamos con Bolsonaro. Pero Bolsonaro para Brasil
aunque no nos guste la forma y lo que vos quieras, es patriota. Digo, es valioso. Entonces, la crisis nuestra es una crisis de decadencia en la que no salimos. Y lo que es peor, vos y yo estamos entre dos fracasos, el de Macri y el de Cristina. Y nos encontramos con un Alberto que tampoco nos permite una esperanza hasta ahora, ¿o no? Ahora lo discutimos porque me está llegando una información de último momento que seguramente, Julio, te va a interesar escuchar y a ustedes también. Barrida de último momento, se prepara Spillman con un dato que tiene que ver con lo que va a pasar en las próximas horas en el Parlamento. A ver, Ezequiel, ¿qué tenemos acá? Este es el documento que muestra que el día martes exactamente, se va a tratar Facundo. ¿Qué proyecto? Ese proyecto, el famoso ya proyecto de impuesto a la riqueza, aporte solidario, lo llama el oficialismo. Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, convocó para el martes 17 de noviembre una sesión especial a las 12 del mediodía para tratar, fíjate el primer expediente, Fíjate, acá. el 4534 de 2020. Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, conocido como impuesto a la El impuesto a la riqueza, ¿no? un impuesto por única vez a las fortunas más grandes y con el cual el gobierno tenía pensado recaudar una suma extraordinaria, justamente aplicado todo a la lucha para el COVID y una parte aplicada también para los barrios populares, para el RENAVAP, para el Registro Nacional de Barrios Populares, para la urbanización de villas una parte y otra parte para la lucha contra el Sabes que había coronavirus. mucha preocupación y expectativa, Ezequiel, porque en algunos ámbitos empresariales no tenían claro si finalmente se iba a encaminar el tratamiento del impuesto a la riqueza o el impuesto a las grandes fortunas, o se iba finalmente a modificar la alícuota de los bienes y activos Claro, porque en el exterior, de argentinos, pero en el exterior, eso forma lo parte cual te diría que preocupaba aún más, con lo Claro, cual yo no sé Facu, si esto no termina de alguna manera siendo un aporte por única vez conformando a algunos sectores, ¿no? Claro, vos te referís a la reforma tributaria. El gobierno está pensando en hacer una reforma tributaria, hay un proyecto en danza, en discusión, entonces el tema era, este proyecto que convocó Sergio Massa a la sesión para el martes es un aporte extraordinario por única vez a las grandes fortunas, se habla del 1% aproximadamente de aquellos 12.000 personas aproximadamente que más dinero tienen en la Argentina por única vez. Si eso, en lugar de salir este proyecto que está proponiendo el oficialismo, iba a ser parte de la discusión de la reforma tributaria, el primer peligro, entre comillas, pongámoslo, era que sea, en lugar de ser un aporte extraordinario, sea para siempre y forme parte de un aumento generalizado de impuestos para un sector social y que tenga que ver justamente con un aumento de alícuotas. Por ejemplo, Facu, bienes personales, ¿no? Julio, ¿esto es peronismo? No. No, además está claro que lo plantea. Yo no soy antimarxista, no lo fui nunca. Antimarxista, vaya que fueras macartista. No, pero eso, vos cuando tomás a Gel, cuando vos tomás los que explican el gobierno, no vienen del peronismo. El peronismo era una concepción ideológica, no era una casualidad. Cuando vos agarrás a todos los que explican la política exterior, son todos de origen marxista. Lo cual, como el marxismo fracasó en el mundo, nosotros siempre compramos el Ford Falcon cuando no se usaba más y compramos el marxismo cuando ya no existe. ¿Pero vos creés que este impuesto o aporte por única vez es un... No, es de Carlos Heller. es no de concepción marxista, crees? Es una concepción, digamos, hay una idea de la confrontación que está de un lado. También la tenía Mauricio Macri, ¿eh? Durán Barba también la tenía, porque no es solo de este lado. O salimos de la confrontación y hacemos un país, o nos seguimos hundiendo, peleándonos. ¿Y sentís que esto es parte de la confrontación? Más bien, porque Y acá tenés la firma. Firmó Máximo Kirchner, firmó Carlos Heller, Gioja, Leonardo Grosso, Cecilia Moró, Cristina Álvarez Rodríguez, Eduardo Balibuca, Carlos Gutiérrez, Ricardo Huelbach, Ramón, el diputado Ramón, Luis Di Giacomo y Felipe Álvarez. Sí, pues está claro. Felipe Está Álvarez, claro que estaba hasta hace poquito en el bloque de Juntos por el Cambio, es peronista, y estuvo, o sea, hace poquito se acaba de ir del bloque opositor, netamente opositor. ¿Saltó de un bloque a otro? Se fue del bloque, dejó el bloque opositor. Y ahora firma este proyecto con el Y es oficialismo. parte del proyecto, entre otras cosas, ¿no? Julio. Sintético. O vamos a una convergencia en la que nos sentamos y decir, señores, ¿cómo hacemos juntos un proyecto económico? Y a partir de eso reencontramos. Porque cuando uno dice encuentro, dice la capacidad que tenemos de hacer una síntesis superadora. El populismo es un desastre y el liberalismo de mercado es otro desastre.
la Argentina vive entre dos fracasos. Digamos, cuando vos ves los países hermanos, han construido un rumbo. Cuando vos no tenés rumbo, Facundo, todos los vientos son en contra. ¿Y cuál podría ser el rumbo de este país? Primero... Y por otro lado, ¿quién podría encauzar el rumbo de este país? No, tiene que ser el presidente, tiene que ser el ministro de Economía, que llame a los que piensan distinto, que llame a Melconian, o a López Murphy, o a De Pablo, desde ya Sarguini. Digo, hay gente que tiene historia y experiencia. La Argentina no usa el talento. No lo utilizó Macri y no lo estamos utilizando ahora. Mirá si será ideológico, de acuerdo a lo que decía Julio, este proyecto en particular que hoy había habido, antes de que se convoque a esta sesión extraordinaria por parte del presidente de la Cámara de Diputados, una movida importante de Patria Grande, que es el espacio que tiene diputados nacionales y cuyo uno de los referentes es Juan Grabois, justamente para impulsar y que no se caiga este proyecto que había tenido un fuerte impulso en septiembre, que parecía que iba a salir en octubre y que recién ahora se pone sobre el temario. Pero digo, hablando de la discusión ideológica, un poco lo que planteaba Julio, de dónde viene esta idea. Vos le preguntás si era peronismo. Bueno, hoy Patria Grande, que diría que es la izquierda del oficialismo, si hay algo a la izquierda del oficialismo, es este sector, que el diputado Itai Hackman, por ejemplo, que era un militante universitario de centro-izquierda, de izquierda, y Grabois es otro de los representantes de ese lugar, Ofelia Fernández, fueron los que hoy hicieron una movida que terminó en este impulso directo que le va a dar el oficialismo al proyecto, ¿no? Julio y Ezequiel, tratemos de pensar un poco para adelante, porque Julio marcaba algo que es, falta mucho. Es decir, este gobierno todavía no cumplió su primer año de gobierno, el contexto de la pandemia no es un contexto menor, hay que ponerlo en el análisis, hay que incorporarlo. Ahora, la sensación de cierta instantaneidad política, la metáfora quizás más fácil es los festejos de algunas buenas noticias duran segundos. El gobierno la semana pasada parecía estar entre el triunfo de Biden, que vaya uno a saber por qué le convenía o no al gobierno, el triunfo de Arce en Bolivia, esa suerte o ese intento de épica de cruzar el puente y la frontera con Evo Morales, donde se abraza Vélez y el presidente, que después termina siendo el abrazo del cuestionamiento por el COVID. Falta como una construcción, porque obviamente la semana pasada el gobierno respiró mucho con el dólar y ya esta semana no lo pudo sostener eso. El peronismo históricamente nunca se propuso expandir su pensamiento. O sea, Perón armaba el ABC, Argentina, Brasil, Chile. No le importaba quién era gobernante en uno y otro país. La exportación ideológica termina con el marxismo, no hay más. Nadie quiere, ni los yanquis, ni los europeos. Si los países tienen intereses, Facundo. Bolivia, a nosotros, es un país hermano, pero es mucho más importante Brasil. Pelearnos con Brasil y encontrarnos con Bolivia, pelearnos con Uruguay, pelearnos con Chile, que venga uno y te diga que vamos a hacer el UNASUR de nuevo, tiene que ver con una falta de conciencia de cuál es la necesidad de la sociedad. Necesitamos armonía con los países hermanos. Ahora, Julio, hacemos una radiografía política de Alberto Fernández. Un Alberto Fernández que llega a ser presidente elegido por Cristina Fernández de Kirchner en una jugada donde hay una resignación de la propia vicepresidenta, es decir, me corro yo, que vos siempre lo destacás, me corro yo para que suba Alberto Fernández, que podía garantizar y que puede garantizar cierta figura de moderación. Duró poco, se puede reeditar esa idea, se puede relanzar el gobierno. Yo tengo 1000 conflictos con el gobierno, pero la necesidad, la obligación de decirte, busco que el gobierno despierte, salga de aquello que inició cuando llama el Grupo Puebla, ¿te acordás? Sí, sí. Que viene Lugo de Paraguay. Era para pelearnos con todo el resto del mundo, era. Digo, tengamos... Sí, aquel encuentro con AMLO, ¿no? Donde dijo somos los más inteligentes de la región, digo, se quedaron ahí solos. Digamos que era absurdo, porque nosotros necesitamos un proyecto para nosotros. No podemos exportar lo que no tenemos. Si no sabemos dónde queremos ir, ¿a quién le vamos a explicar dónde hay que ir? Si los demás tienen rumbo y nosotros no. Entonces, me parece que esencialmente tenemos que decir, Alberto, la sociedad está buscando un espacio de acuerdo. Digo, cuando Lilita lo dice, y reivindico a Lilita porque no es común que lo haga. Está bien, pero del otro lado te dicen, ¿con quién querés que acuerde si cada vez que me acerco me hacen una marcha? 8 van. Ya sé, bueno, está bien, pero vos sos gobierno. Si te hacen las marchas, algo hiciste para que te las hagan. Esa marcha la tengo que contener.
no cuestionar. Quien gobierna tiene que decir, ese es un pedazo de la sociedad que está herido porque yo inicié mi rumbo con la justicia. Facundo, la justicia era el último espacio que necesitaban los argentinos para cuestionar. Ahí hablamos de la agenda que a veces elige el gobierno, donde se meten en el medio, aparecen los Vicentín, que después se reconocen como errores, aparece el tema presos, los primeros cacerolazos. Vos vas con los presos. O sea, vos ponés a Zaffaroni y a Berbisky y ya sabés que perdiste una masa de votos porque son 2 yetas, punto. Si es así, ¿qué le vas a hacer? Los muchachos nacieron para espantar, no para seducir. Entonces, cuando vos das ese paso, en lugar de ampliar tu espacio de votantes, que es lo que tiene que hacer el gobierno, lo que tiene que hacer Alberto es decirle, mire, los que salen a la calle, quiero entenderme con ellos y hacer una política que no los obligue a salir. ¿Y eso por qué no se hace? Ahora me lo respondés. Sí. Ahora me lo respondés. Si suena tan lógico, tan coherente, tan de sentido común, tan digamos, tan criterioso lo que plantea Julio, ¿por qué no lo hacen? Pero espera un minutito, volví a la imagen del 3.8%, porque quiero saludar a Agustín Datelix, economista que está con nosotros esta noche. Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, ¿me ayudás a entender la cifra esa? Porque bueno, la verdad que nos quedamos todos, se acerca más al 4 que por debajo del 3. Sí, a ver, digo, está ocurriendo algo que de alguna manera era previsible, que tiene que ver con que la actividad económica se va recomponiendo. Acordate que veníamos, para tomar una idea de esto, el dato de inflación de noviembre del año pasado, 2019, había sido de cerca de 4,7%, si no me equivoco, arriba del 4%. Después hubo una leve desaceleración. Después la inflación cae muy fuerte durante los meses de abril y mayo porque la economía estaba absolutamente frenada y tuvimos 2 meses consecutivos de un 1,5% mensual y después se fue acelerando de a poco a medida que se recompone la actividad. Bueno, el dato que vemos este mes es un poco más alto de lo que se esperaba, pero tiene que ver con esta recomposición de la actividad y puntualmente también con aquellos días en los cuales la brecha cambiaria se descontroló absolutamente. ¿Te acordás cuando el dólar blue llegó casi a 200 pesos? Que algunos advertíamos, cuidado, porque eso es una locura, no tiene relación con la realidad. Bueno, esos movimientos también tienen traslado a precios de alguna forma y te complican el escenario. Por eso este dato que hoy estamos mirando, que la verdad que preocupa. Ahora hay que trabajar muy fuerte para empezar de nuevo gradualmente a ir reduciéndolo. Agustín, ¿ves un escenario de... Mirá lo que te voy a preguntar, porque ya naturalizamos el 3.8% mensual, que es toda la inflación de Uruguay en lo que, digamos, el año pasado. Ahora, ¿ves un escenario... En muchos países. ¿Ves un escenario de desborde inflacionario? No quiero utilizar palabras que suenen feas, sobre todo esta noche. ¿Pero ves un escenario de cierto descontrol inflacionario? Mirá, no, mientras se logre controlar, como ocurrió las últimas semanas, la brecha cambiaria, mientras el gobierno siga en esta postura de no ceder frente a presiones de algunos sectores que buscan la devaluación del tipo de cambio oficial, donde ahí sí tendrías todavía un traslado a precios más fuerte y preocupante. Mientras ese frente cambiario se mantenga como hasta el momento se viene manteniendo, y hay herramientas para hacerlo, esa es la realidad, la verdad es que la propia inercia inflacionaria, la propia recuperación de la actividad va generando estas presiones, pero hay que tratar de ir controlándola. Yo te diría que con la brecha controlada como viene las últimas semanas, si logra sostenerse, el registro de inflación del mes próximo debería estar un poco por debajo de esto, no debería estar acelerándose. Volver más si volver más a los 2 puntos por debajo de los 3, digamos. Sí, en torno a 3, tampoco vas a tener una deceleración tan fuerte, pero volveríamos a registros en torno a los 3 puntos y después, bueno, trabajando para intentar gradualmente bajarlo. Agustín, ahora cuando uno desarma esa cifra del 3.8, y esto quiero frenarme un minutito acá y explicárselo a la gente y hablarle un poco a la gente porque golpea muy fuerte en el tema alimentos. Alguno me dirá, por ahí está dentro de tus argumentos, el tema estacionario, que siempre hay que analizarlo, no es un dato menor, vamos camino al verano. Ahora, cuando te pega tan de lleno en el tema alimentos y en el tema pilcha, vestimenta, que en uno está en 5 puntos y en otro en 6 puntos, se hace como difícil la vida también.
Sí, sobre todo alimentos, que es el rubro que más impacto tiene sobre los sectores de menores recursos, Claro. donde vuelcan la mayor parte de su canasta de consumo, la mayor parte de sus ingresos a estos productos esenciales. En este caso, alimentos dio 4,8%, bastante, un punto porcentual por encima del nivel general, lo cual preocupa más, porque vos pensás, por ejemplo, la canasta básica que se utiliza para medir pobreza tiene mayormente componentes vinculados con el rubro de alimentos. Claro. Entonces, te pega muy fuertemente en aquellos sectores más vulnerables, con lo cual ahí es más importante controlarlo, contenerlo. Ahí lo que estás viendo es un poco el tema cambiario que estoy explicando, un poco una suba de los precios internacionales de los commodities, por ejemplo, cosa que está ocurriendo en Argentina. El precio de la soja está en niveles que hace mucho tiempo no alcanzaba, que tiene un dato positivo por algún lado, por el lado del ingreso de divisas, pero que también tiene un traslado a precio de los alimentos en alguna medida, y eso también impacta. Pero bueno, claramente que ahí hay un foco sobre el cual trabajar. Sí. Y bajar. Ahora te voy a preguntar en algunos particular, minutitos qué debiera hacer el gobierno, pero se suma Ezequiel Spillman con una para Agustín. Dale. Agustín, ¿cómo te va? Te quiero hacer una consulta porque no lo vi. Si tenías el dato de inflación núcleo, o sea, la inflación que no es estacional, lo que vos planteabas, aquella inflación que tiene que ver con una época determinada que hay un cultivo, hay una fruta, una verdura. Si tenías el dato de la inflación núcleo, o sea, la inflación más dura, por llamarlo de alguna manera. Y segundo, preguntarte, por supuesto, por la movida del Banco Central de aumentar los plazos fijos. Acá decíamos con Facundo que nos hizo acordar un poquito a la era Macri, estaba cuestión de ir aumentando casi la bicicleta financiera. Pero bueno, te quería consultar por más cosas, ¿no? Sí, no es la bicicleta financiera. Primero, te soy completamente sincero, vi, porque terminé otras cosas hace poco, vi el índice y vi los componentes de los capítulos. No Claro. vi qué está pasando con la inflación núcleo, y desde ese punto de vista lo que sí está claro es que los regulados, ¿no? Que no es lo núcleo, el núcleo es todo aquello que no tiene que ver Claro. con los regulados. Claro. Los regulados están muy controlados y eso te baja el promedio porque las tarifas sabemos que están congeladas. Ese es un gran desafío también que hay de cara al año que viene. Pero evidentemente, seguramente la inflación núcleo está dando algún registro por encima del nivel general, y lo que tira para abajo el promedio es el tema de los regulados. Y lo otro que me decías de los plazos fijos tiene que ver con algunas medidas coyunturales para controlar la brecha cambiaria, la presión que había sobre la brecha cambiaria, de la cual hablaba recién. Uno de los instrumentos que se puso sobre la mesa fue subir un poco la tasa de interés, pero en ningún momento se pretende estimular una bicicleta financiera, ni mucho menos. No, de hecho, ahora, el corte que se le da al modelo económico es claramente productivo. ahora Lo que pasa es que en Agustín, algunos momentos, ¿cómo se resguarda, Sí. cómo se protege la gente de cómo se va depreciando el peso? ¿Cómo se protege Mira, la gente hoy de la tenés- inflación? Hoy tenés instrumentos para poder hacer esto. De hecho, por ejemplo, hay plazos fijos atados al CER. Al CER, El CER es sí. el coeficiente de estabilización de referencia que directamente se vincula con el IPC, entonces te da un rendimiento real positivo. ¿Qué quiere decir esto? Te paga una pequeña tasa de interés por encima del aumento de los precios, entonces estás cubierto de esa manera. Después hay algunos instrumentos un poquito más sofisticados, como por ejemplo el gobierno estuvo emitiendo letras vinculadas a la evolución del dólar. Entonces, si uno creyera que en algún momento puede ocurrir un salto evaluatorio del tipo de cambio oficial, puede ir ahí. Hay instrumentos Pero más espera, atractivos. ahí me paro un minutito. Si el gobierno Sí. creyera de un salto evaluatorio, ¿crees que es un escenario también posible? ¿El salto evaluatorio? Sí. No, el gobierno viene defendiéndolo para que eso no ocurra, porque entiende que tendría un impacto. Pero una sobre cosa los es el precios deseo y un otra cosa después lo que suceda. Sí, pero te digo, hay instrumentos para controlarlo y para seguir deslizando el tipo de cambio como se viene haciendo. Si vos mirás y haces un análisis de tipo de cambio de equilibrio, hoy en Argentina el problema que tenemos un montón de problemas económicos, pero no tiene que ver con el atraso cambiario. Si vos hoy mirás alguna de las principales variables macroeconómicas, el resultado comercial superavitario que tiene la Argentina, los controles sobre los movimientos de capitales, si vos vas revisando alguna de las cosas, lo que se está transmitiendo y comunicando en materia de ordenamiento fiscal, después de un año muy complicado donde hubo que atender a la pandemia, si vos haces un análisis macroeconómico, concluís que no hay una situación de atraso cambiario como si las hubo en algunos otros momentos de la historia. Con lo cual, lo que está operando sobre la brecha tiene que ver más con algunos movimientos especulativos que en las últimas semanas el gobierno logró controlar. Pero la verdad es que yo creo que hay herramientas objetivas, que hay condiciones objetivas
para que se logre mantener esta senda devaluatoria sobre la cual el gobierno está montado. Quizá en algún momento haya una decisión de acelerarla un poquitito más, puede llegar a ser, pero no un salto devaluatorio abrupto. ¿Me esperás un minutito? Agustín, Sí. ¿me esperás un minutito? Está Julio Bárbaro con nosotros también acá en el piso. A los dos les quiero preguntar, a uno por supuesto desde el punto de vista político, a otro desde el punto de vista económico, el Fondo Monetario Internacional. Otra vez la Argentina de cara a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Creo que Argentina celebró a lo largo de su historia 26, 27 acuerdos con el fondo. Hay un endeudamiento del gobierno anterior, Sí. que ellos te lo defienden, pero es indefendible. Indefendible. Porque, Eso está claro. digamos, convirtieron en dólares lo que eran pesos y dicen que tenían obligación de hacerlo. Ahora, me quedo con una idea que dijiste antes, Julio. La economía, digamos, económicamente de derecha, digamos... Lo que está planteando él es claramente esto. La economía es bastante cercana a la ortodoxia. Nada que ver con el riesgo de ser Venezuela. Es una economía que transita por los carriles de la lógica económica. Y la mayoría de los economistas ven coherencia en lo que está haciendo el gobierno. Quizá la economía es lo más coherente que tiene el actual gobierno. A ver, Agustín, ¿me esperás? Y ahora, digamos, ¿me das tu opinión? ¿Me esperás un Dale. minutito? ¿Sí? Dale. ¿Hay una información urgente? Sí, a ver qué pasó. 22:31 a esta hora, en 4 días. Marcelo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿dónde estás? ¿Cómo te va, Facundo? Buenas noches. Estamos en el Congreso de la Nación, en pasos perdidos, pero hay sesión en el Senado. Hubo, mejor dicho, sesión en el Senado porque acaba de terminar después de 15 minutos de votación. 15 minutos de votación nominal. Se acaba de aprobar, Facundo, el presupuesto nacional para el año 2021. ¿Qué sucede? Este presupuesto va a tener que volver a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un agregado que había sido omitido en diputados y esto tenía que ver, o tiene que ver, mejor dicho, con la obra pública en todo el país. Este anexo se agregó al presupuesto del año que viene, ahora vuelve a diputados, pero lo cierto es que Facundo se acaba de aprobar. 45 votos a favor, 2 en contra, 23 abstenciones en el Senado de la Nación, Facundo. Entonces el oficialismo, que por lo menos en forma parcial, digo, reitero, tiene que volver a diputados, logra sacar el presupuesto del Senado de la Nación. 8,3 billones Sí. de eso va a gastar el año que viene, está previsto que se gasten. Esto es algo así como 83.000 millones de dólares al dólar oficial del año que viene, que está previsto en 102 para diciembre del año que viene. El dólar oficial, 29% de inflación y un crecimiento de un poco más de 5% previsto en el presupuesto para el año 2021, Facundo. Bueno, Marcelo, gracias. Buenos datos allí desde la Cámara de Senadores, que dio media sanción al presupuesto 2021. Agustín, te dejo responder, dale. Sí, no, primero digo, es una gran noticia esa que acaban de dar porque que esté aprobado el presupuesto y que el año que viene la economía pueda operar normalmente con un presupuesto, cosa que no ocurrió este año. La verdad que es una muy buena noticia porque el presupuesto es una gran herramienta administrativa y es una hoja de ruta hacia dónde va la política económica. Y en relación a lo que decía recién... Pero ¿cuánto se acerca a la realidad el presupuesto, Agustín? Porque completamente se acerca. Pero las discusiones quizá giran en torno a la proyección de inflación, donde los privados tienen una proyección de inflación significativamente más alta, están en torno al 48-49% y el presupuesto marca un 29%. El resto de las variables, la verdad es que se coincide bastante con las proyecciones privadas. El presupuesto marca un rebote, un crecimiento de la actividad económica el año que viene de 5,5 puntos y los privados están marcando 4,5 puntos. Digo, no hay grandes divergencias en relación al tipo de cambio tampoco. Me parece que el único punto sensible donde hay una diferencia importante es en la inflación. El gobierno quizá confía en que en alguna de las herramientas y las medidas que piensa plantear van a tener más éxito de lo que creen los privados en materia inflacionaria. Iremos viéndolo a medida que se desenvuelva. Y quería marcar algo, porque recién hablaba Julio Bárbaro de ortodoxia en materia económica. Lo que se está implementando es pragmatismo y la economía tiene un montón de instrumentos y herramientas al alcance de la mano y hoy se está haciendo absolutamente pragmático. Entonces, digamos, ni hablar de ortodoxia, que son escuelas de pensamiento que se abrazan algunas cosas en momentos en los cuales no son indicadas y sin embargo por creencia ideológica se abrazan igual, ni tampoco el otro extremo de medidas heterodoxas que a veces
por determinadas circunstancias no funcionan. Yo creo que hoy se está implementando pragmatismo puro en materia económica y se están utilizando las herramientas de política económica que están al alcance de la mano para controlar el tema cambiario que hoy está en el ojo de la tormenta, para recuperar y sostener la recuperación de la actividad económica, para tratar de proteger a los sectores más vulnerables y para ir ordenando la macro después de, a ver, para que se entienda esto, 4 años de una tragedia en materia económica que tuvimos en Argentina, que dejó el 2019 en una recesión, con la inflación más alta de los últimos años, en torno a 54%, un desastre, y con el impacto de una pandemia que generó una situación inédita. Eso es lo que se está tratando de reordenar en materia económica y por eso se está apelando mucho al pragmatismo. Obviamente que hay cosas que cuestan, ¿no? ¿Pragmatismo, Julio, u ortodoxia? No, está bien el término que mismo. Pero yo lo... Pero perdón, a ver, sincerémonos, ¿es pragmatismo o es hacemos lo único que podemos? Está bien, eso es pragmatismo. Eso es pragmatismo. Hacer lo único que podés es ser pragmático. Hacemos lo que podemos. Claro, pero a mí me parece que el hecho de se anunciaba, se amenazaba Venezuela, no tenemos nada que ver con ese escenario, digamos, extremo. Con ese conflicto donde era la ocupación de la tierra. Todo esto el gobierno lo fue acotando, lo fue achicando y hoy la aprobación del presupuesto es un hecho muy positivo. Creo que transitamos hacia una lógica que tendríamos que decir, bueno, está caminando bien el gobierno. Pero perdón, Julio, Agustín, Ezequiel, ¿podemos conformarnos con la idea de no haber terminado como Venezuela? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que frente a una amenaza era absurdo y estamos en una cosa más coherente y más lógica. Agustín. Sí, claramente. Yo creo que algunos sectores con una clara intención de desestabilización instalaron un discurso en este sentido que marcaba Bárbaro, que Argentina va a terminar como Venezuela, etcétera, y no tiene nada de real, lejos, pero lejísimo. Estamos en una situación de esas características. Para nada estamos yendo un camino así, ni parecido. Y eso es importante remarcarlo porque si no, a veces se generan ciertos temores que terminan siendo funcionales a algunos comportamientos. Por ejemplo, que alguien cayendo en ese análisis falso termine yendo corriendo a buscar refugio, a pagar $1, 200 pesos, como ocurrió hace unas semanas atrás, y termine siendo víctima de eso y perdiendo 30, 40 pesos por cada dólar que compró en apenas 2 semanas. Entonces, me parece que hay que frenar un poco, parar, analizar las cosas. Hay problemas económicos, los hay que arreglarlos, es cierto, tenemos que lidiar con el Fondo Monetario que se recibió como herencia de la gestión anterior y eso es un gran problema. Hay un montón de cosas, pero que estemos yendo a Venezuela y ese tipo de cosas no tienen pero absolutamente ningún sentido, ninguno. Bien, gracias Agustín, gracias por estar esta noche en 4 días. Gracias Facundo, saludos para todos. Hasta luego. Un abrazo. Una información urgente, otra más, dale. Atención con lo que va a contar Ezequiel, porque esto tiene que ver con cómo vamos a empezar a viajar los argentinos a partir de mañana, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así es, Facundo, en el área metropolitana, resolución reciente que va a salir publicada en el boletín oficial y se va a regir a partir de las 12 de la noche de hoy. Nuevo protocolo para viajar en tren y en colectivo. Atención a aquellos que sean trabajadores esenciales o que pueden efectivamente viajar, pueden realizarlo en transporte público. Porque a partir de esta resolución que firmó el ministro de Transporte Mario Meoni, en horas pico, atención, van a poder viajar en colectivo hasta 10 personas paradas. Hasta ahora solo podían viajar todos los pasajeros sentados. A partir de la resolución de mañana, hasta 10 personas van a poder estar paradas en los colectivos. Y en lo que refiere a los trenes, va a poder haber una persona parada por metro cuadrado en cada formación. Esto es lo que refiere, por supuesto, a las horas pico. En el Ministerio de Transporte, en esta resolución que estamos viendo allí, firmada por el ministro Mario Meoni, sostiene... Pienso cómo se va a controlar ese equipo. No, a ver, sostiene primero que se están formando, lo que dice es que quieren evitar aglomeraciones en las estaciones, Facundo, que lo que porque se está claro, generando lo que ahora... pasando, Ezequiel, es claro, que se tardan está tanto en esperar las formaciones que se junta toda la gente en una cola, uno al lado del otro. Lo que se evita arriba del colectivo termina sucediendo abajo, está bien. Exactamente, Alguno por dirá, eso esta nueva es el regulación. aire libre, se supone que debiera haber control de las propias
empresas para mantener distancia, pero no es lo que está pasando. No, por eso esta resolución que implica que va a poder subirse más gente en cada formación de los trenes, una persona por metro cuadrado parada, y en los colectivos hasta 10 personas, que por supuesto en un colectivo pueden estar diseminadas, no tiene por qué estar una al lado de la otra. A partir de mañana, hasta ahora, la regulación indicaba que tenían que estar absolutamente todos sentados. Como decía Facu, en los trenes no se cumplía del todo, pero a partir de mañana sí, un nuevo protocolo para viajar en transporte público, en colectivos y en trenes se flexibiliza un poco más en el área metropolitana. Vamos a hablar ahora con Ernesto Resnick, que es científico argentino, inmunólogo, está en Estados Unidos. Le agradecemos muchísimo estos minutos que nos da para la Argentina, para tratar de entender qué tan cerca estamos de la vacuna. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo andás? Facundo Pastor en A24. Hola Facundo, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias por recibirnos. ¿Estamos cerca realmente? Sí, estamos cerca y lo que vamos viendo son noticias excelentes, realmente motivo para ser optimista. Uno siempre trata de ser cauto y dar las buenas noticias con un granito de sal para ponerse a seguro, pero la verdad es que por lo menos las tres, ya hay 2 seguras vacunas que son muy, muy eficaces, y ahí supuestamente esta semana vienen los datos de una tercera que también va a estar en los mismos números de eficacia, un número de eficacia excelente que no esperábamos. Claro. Así que, ese número de eficacia tiene que ver con esos el 90% en el caso de Pfizer, el 92% en caso de la Sputnik V, de la vacuna rusa. Que cuando uno empieza a probar una nueva vacuna, ¿qué nivel de eficacia se espera, Ernesto? y por ejemplo, como referencia a la vacuna de la gripe, tenés entre 40 y 60% de eficacia. Normalmente, los organismos reguladores iban a aceptar una vacuna, o todavía pueden aceptarla, con hasta un 50% de efectividad. Así que un 90%, yo hasta hace poco decía, si me dan 75 es un festejo. Así que si tenemos realmente 2, y seguramente por lo que escuché los números de Moderna esta semana van a andar también en los 90, con lo cual además quiere decir que lo más seguro es que todas las vacunas avanzadas anden en el mismo número. 90 es un número espectacular en cuanto a pensar que podemos eliminar la pandemia en algún momento pronto. Bueno, a ver, ese es un título muy importante, Ernesto, que está diciendo, porque uno pensaba que el coronavirus había llegado para que convivamos con el coronavirus. Incluso culturalmente, uno ha incorporado, por ejemplo, el virus de la gripe como algo, digamos, uno nació con la idea de que uno puede engriparse, de que a pesar de que se vacune, uno puede engriparse. Uno lo dice habitualmente, uno se habla con amigos, como ando medio engripado. ¿No te imaginás el coronavirus insertándose culturalmente y que dentro de 20 o 30 años hablemos como algo cotidiano del coronavirus? El coronavirus, el SARS-CoV-2 va a quedarse por mucho tiempo. Eso no cabe duda, simplemente por cómo se extendió por todo el mundo. En general, las epidemias se dan que por ahí se reducen en un lado, pero si en otro continente sigue, eventualmente se va mudando, se va de un lado a otro. O sea, el virus va a quedar por mucho tiempo. Ahora, si tenemos vacunas efectivas y duraderas, o sea, sí, pongamos, ojalá duren bastante más que un año, y son 90% efectivas, es muy posible que en algunos años, por ahí va a llevar varios años, pero puede ser erradicada como han sido otras enfermedades infecciosas. O sea, esa es la esperanza. Claro. Pero es posible que convivamos con el virus, o casi seguro, por mucho tiempo, pero en niveles bien bajos, ¿no? Que eso es lo ideal. Claro. A ver, Ernesto, siendo obviamente muy responsable con la pregunta que te voy a hacer y bajo ningún punto de vista con el objetivo de desalentar la vacunación, todo lo contrario, te hago la pregunta para que los especialistas, científicos como vos, puedan explicarle a la gente que todavía tiene alguna ventana o alguna pequeña duda. Si habitualmente la producción y la investigación de una nueva vacuna tarda 5 años, ¿por qué hay que confiar en esta vacuna o en estas vacunas que tardaron mucho menos, ni siquiera un año tienen? Bueno, esta vacuna fue muy rápido por motivos objetivos. El primero es que se invirtió mucho, gente, tiempo y un montón de dinero en acelerar los tiempos del desarrollo inicial de la vacuna. Pero eso, ahí no estamos ahorrando tanto tiempo. Las vacunas tradicionales también se hacen relativamente rápido.
¿Por qué va a ser tan rápido esta vacuna? Esencialmente porque estamos en una pandemia activa con millones de personas infectándose en el mundo entero. Esto normalmente no ocurre con otras vacunas. Por ejemplo, las mismas plataformas que se están usando para esta vacuna se desarrollaron para Ebola, para SARS-1, para MERS. Pero ¿qué pasó? Cuando había que probar la vacuna, que es lo que se está haciendo ahora en fase 3 de todas las vacunas, que es en miles de personas, que algunas de las cuales se deben infectar para ver si la vacuna fue efectiva. En todas esas epidemias anteriores, de vuelta, Ebola, MERS, SARS-1, la infección, la epidemia ya se había ido antes de terminar de probarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas vacunas duran años en probarse porque hay que tener un montón de gente vacunada y esperar que se infecten. Y esas infecciones se dan realmente en muy pocos casos en otras epidemias, pero en este caso, mira, los estudios de fase 3 empezaron en fines de julio, agosto, y ya en todas tenés cientos de personas infectadas. ¿Por qué? Porque es una pandemia lamentablemente muy activa. Claro. Ernesto, ahora trabajás en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. Se habla mucho de esto. Corregime vos, pero acá hubo una figura argentina como fue Milstein, nuestro último premio Nobel, que tiene mucho que ver con esto. Y pues sabes que desde que comenzó esta pandemia me apasiona y me intriga mucho tratar de entender, por supuesto a vos te llevó una vida entera y por ahí me decís que todavía no lo pudiste entender, cómo es el sistema inmunológico del ser humano y por qué un ser humano responde de una manera distinta a otro ser humano, incluso digamos, cuando hay coincidencias genéticas, por qué digamos, uno responde de una manera, uno está más fuerte, uno tiene mejores barreras que otro. Me imagino que será también el gran desafío de tu vida, ¿no? Entender esto desde la biología molecular, ¿no? Sí, bueno, el sistema inmune, por empezar, es una maravilla de la biología, ¿no? Es un sistema muy complejo de células que cuando ven un invasor en el organismo, prueban un montón de cosas y atacan al invasor de montones de modos. Pero uno de los modos es creando anticuerpos. Y para crear esos anticuerpos hay unas células especializadas en hacer los anticuerpos, que se llaman células B, que tienen que ir cambiando pedacitos de su material genético y ir probando. Mandan un anticuerpo, ¿fue efectivo? No. Siguen probando hasta encontrar uno que es efectivo. Distinta gente tiene distinta capacidad de producir todo esto. El sistema inmune, pensá que todo esto lleva a tu cuerpo, le lleva un montón de energía y un montón de actividad. La gente joven lo puede hacer sin perjudicar otras actividades fisiológicas. La gente mayor le cuesta mucho más y es uno de los problemas fundamentales por el cual en esta enfermedad los viejos mueren más que los jóvenes, ¿no? Porque no llegan a desarrollar esta variedad de anticuerpos que es necesario probar la eficacia de distintos anticuerpos. Le cuesta más a alguien que tiene más problemas en generar una respuesta robusta, ¿no? Sí. No, te escucho. Es apasionante escucharte porque, por supuesto, lo explicás de manera muy didáctica y aparte nota optimismo y cuando uno nota optimismo desde la academia, desde los científicos, uno se queda, digamos, con mayor tranquilidad. ¿Te imaginás el mundo vacunándose para fin de año, Ernesto? ¿O por ahí me agarró la ansiedad argentina periodística? Sí, para fin de año parece... no parece muy... No mucha gente se va a poder vacunar antes de fin de año, ¿no? A mí me puso muy contento la noticia de que Argentina aparentemente haya garantizado 10 millones de dosis antes de fin de año de una de las vacunas, la vacuna rusa. Claro. Si es así, es excelente. Lo que vemos de todas las vacunas, la de Pfizer, de todas las vacunas, es que va a haber algunos millones de dosis a fin de año como para vacunar seguramente Estados Unidos y Europa, y ni siquiera a toda la población ni cerca. Bien. Entonces, creo que activamente la vacunación va a ser el primer trimestre del año que viene. Bien. Ernesto, un abrazo grande. Gracias por atendernos esta noche. Un placer conversar con vos y aparte un orgullo que seas un científico argentino.
Gracias. Facundo, muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, lo voy a saludar a Julio. Tengo una final para Julio. Seguramente Spielman con Julio, políticamente, si el gobierno logra encauzar el tema de la vacuna, ¿va a poder sumar, va a poder capitalizar políticamente esto? Yo creo que el gobierno tiene que dejar de confrontar con la oposición. Y la oposición, Facundo, tomar conciencia que oponerse es proponer una alternativa. No matar al que está, sino decir, esto no, pero proponemos esta salida. Me parece que esto es central. La Argentina es una sociedad que no sabe dónde va. Tenemos que producir riqueza, tenemos que dar trabajo, tenemos que generar armonía. Este es el concepto de un futuro distinto. ¿Te vas a vacunar, Julio? Sí, Sí, yo tengo 78, no tendría que estar acá, ya tendría que estar en la cola de la vacuna. Con los cuidados correspondientes, estamos a una distancia. Vino con barbijo. Nunca, Julio, nunca estuvimos tan lejos, mira lo que te digo. ¿Te vacunás con cualquier vacuna? Sí, me vacuno. La rusa, la china, la que sea. La que me ofrezcan, la que tenga posibilidad de tomarla. Julio, gracias, es un Gracias placer como a vos. siempre tenerte aquí en 4 días. Dame la cifra de recuperados, que también es siempre importante tenerla. 1.100.180 personas se han recuperado en la Argentina de coronavirus. Te la repito, 1.100.108 recuperados de coronavirus en la Argentina. Gran programa hecho, Pastor. No veo el título en su mesa, con lo cual yo no estoy seguro si usted tiene título o no. Usted dijo ayer que iba a traer el título acá y le iba a mostrar, hasta iba a mostrar el promedio que tenía. Yo voy a hacer algo que ¿Usted nunca... se presentó en la justicia alguna vez? ¿Usted ha litigado? ¿Usted litigó en la justicia? Yo voy a hacer ¿Usted algo que todo no... de boca para afuera? ¿A usted le gusta decir, no trae el título, no litigó? Yo no voy a discutir. ¿Qué está haciendo? ¿Trajo el título? No, me voy. ¿Pero cómo? Pero espera, te estoy preguntando como periodista, fue una pregunta, Facundo. Me voy en ¿Por qué te vivo. enojas? Me voy en vivo. ¿Por qué te enojas, Porque me Facundo? voy en Fue una vivo. pregunta.